Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estrenamos una nueva sección en el canal. Esta sección se va a llamar Cognitio y es una sección en la que podré hacer vídeos que tengan más que ver con reflexión, con opinión y también con vídeos de salud y medicina, pero que no sean tanto como para hacer un vídeo de animación que nos lleve semanas y semanas de trabajo. Y esto viene a raíz de que, bueno, muchas veces me preguntáis muchas cosas o me pedís vídeos que realmente nunca vamos a poder llevar al formato habitual del canal, pero hacéis preguntas muy buenas que no deberían quedarse sin contestar. Además, me gusta la idea de tener una sección en el canal que me permita hacer vídeos rápidos. Por ejemplo, hace poco fue el Premio Nobel de Medicina. Claro, ya pasó, pero en el momento habría estado muy bien tener esta sección para inmediatamente al día siguiente ya hacer un vídeo explicando en qué consiste y por qué han ganado este premio Nobel. Pues cosas por el estilo. Y hoy en concreto os quiero traer quiero inaugurar la sección de Cognitio. La pregunta la hace por Instagram VictorPZ97 y pregunta sobre cuál es el sentido, cuál es el propósito de la vida. Vale, pues allá voy, os voy a dar mi opinión al respecto. A ver, es que es una muy buena pregunta. La cuestión es que antes tengo que hacer un disclaimer. Es importante tener en cuenta que la necesidad de tener un propósito en la vida o la percepción de que uno tenga un propósito es una cuestión muy personal y lo que os voy a decir ahora es mi opinión y la forma que yo tengo de entender las cosas y es solamente una idea con la que yo estoy a gusto. Pero bueno, cada uno debe de encontrar la suya. Tal vez mi idea resuene con algunos de vosotros y os guste y queréis adaptarlo a vuestra forma de ver el mundo. Pero bueno, allá va. Yo pienso que el propósito de la vida... Aquí tengo que contaros dos cosas, dos partes. Por un lado, creo que es un truco psicológico la necesidad de buscar un propósito para la vida. Es decir, más allá del hecho de existir, de ser, de vivirla per se, ¿no? La idea de buscar un significado. Hay personas que dicen el propósito de la vida es ser feliz. Hay otras personas que dicen el propósito de la vida es dejar un legado. Hay otras personas que piensan el propósito de la vida, no sé, es vivirla al máximo, ¿no? O no arrepentirse de nada al momento de tu muerte. Yo qué sé. Hay como frases muy bonitas en todo esto. El problema es que lo que yo pienso es que cuando la vida tiene un propósito, la vida en sí corre el riesgo de perder valor. Esto es así porque cuando tú tienes un propósito en la vida, de pronto tu propósito en la vida es más importante que tu vida. Por eso, muchas de las peores cosas que ocurren en el mundo ocurren tras una ideología detrás, aparte de cuando es por dinero, ¿vale? Que es la mayoría de veces. Pero muchas otras es porque hay una ideología detrás que entiende que el propósito de la vida de la persona que comete X acción es algo distinto al hecho de vivir y apreciar la vida. Es decir, si tú tienes como propósito de vida, imagínate que tu propósito es servir a tu Dios, sea cual sea este Dios y sea cuales sean los ideales que tú crees que tiene. Pues de pronto eso es mucho más importante para ti que tu propia vida, ¿no? Pero bueno, o sea, no tiene por qué ser con Dios, puede ser con cualquier otra cosa, ¿no? Si el propósito de tu vida es de pronto ser campeón internacional de tenis, pues ya tienes una obsesión por encima del hecho de disfrutar día a día, ¿no? Entonces, claro, esto es importante hacer este disclaimer porque ahora os voy a contar cuál es, a mi modo de entender, una idea que me gusta mucho interpretar como el propósito de la vida, pero que curiosamente es una idea que no le ocurre esto. No por creer en esto me ocurre que esto tenga más importancia per se, ¿no? Con alguna excepción, ahora os explico. Veréis, a mi forma de entender, las células se dividen y cuando las células se dividen en células hijas, siempre a mí me enseñaron que la división de las células hijas son idénticas a las células madres. Con el tiempo se ha ido viendo que esto no es del todo así, son casi idénticas. Hay una diferencia y es que existe transmisión de información de las células madre a las células hijas. Información que es susceptible de ser alterada, de ser modificada, de cambiar. Aún nos queda mucho por entender de cómo funciona
esto de la transmisión de información, y lo que mejor entendemos hasta ahora tiene que ver con proteínas y que nos dicen qué funciones ha de hacer la célula. Lo que sí sabemos es que la vida depende de la capacidad de las células para almacenar, recuperar y traducir las instrucciones genéticas necesarias para crear y mantener un organismo vivo. Esta información hereditaria se transmite de una célula a sus células hijas cuando se divide, y de una generación de un organismo a otro a través de las células reproductivas del organismo, como los óvulos o los espermatozoides. Estas instrucciones se almacenan dentro de cada célula viva como sus genes, que son los elementos que contienen la información que determinan las características de una especie en su conjunto y de los individuos dentro de ella. Tan pronto como la genética surgió como ciencia a principios del siglo pasado, los científicos se intrigaron muchísimo por el tema. La información en los genes se copia y se transmite de célula a célula hija millones de veces durante la vida de un organismo multicelular y sobrevive al proceso, como decíamos, casi sin cambios. Es que este casi es muy importante porque el significado de la vida, el propósito de la vida, el significado de algo es algo que creamos, no algo que nos da un poder superior. El significado es una capacidad, es una cognición humana. Entonces, cuando hablamos, claro, perdonad que me enrolle tanto, pero es que, claro, la pregunta tiene tela. A mi forma de entender, el propósito de la vida es el progreso, a través del conocimiento y la reproducción. La reproducción de ese conocimiento. Me explico. Si las células, incluidos las células reproductivas, tienen la capacidad de transmitir información, esa es mi forma de entender a un nivel muy básico. Es una forma de evolución. A mí me parece que las células aprenden. Me parece que las células madre tienen algo importante que decirle a las células hijas. Me parece que cuando tú vives a lo largo de tu vida, tus células cambian y su información genética cambia precisamente por lo que vives y por cómo el ambiente te afecta a ti. De hecho, hay algunos estudios que se han visto que en bebés recién nacidos, ya se ve como algunos estímulos hacen que se les dilate las pupilas porque reconocen el peligro en algunas situaciones, por ejemplo con algunos depredadores o cosas así. Creo que este estudio en particular que estoy recordando era con serpientes. Pero a lo que voy es que tus células no solo van evolucionando en cuanto a la capacidad de información que manejan, sino que la traspasan a la siguiente generación de células. Y creo que esto tiene mucho que ver con... existe, por cierto, una cosa que se llama epigenética, que es cómo el ambiente y factores externos afectan a la información que tus células tienen y cómo se comportan, ¿no? A tus genes. Entonces, bueno, pues ya está. Esa es mi forma de ver el propósito de la vida. A mi forma de entender, ahora que entendéis este contexto, el propósito de la vida es aprender, adquirir conocimientos y traspasarlo a las siguientes generaciones. Yo no veo el propósito de la vida como una cuestión individual. No creo que tu vida en particular tenga un propósito. Creo que es la vida como conjunto de, tal y como yo lo entiendo, si yo pensara en nosotros como si fuéramos células, una célula en particular pues no tiene mucha mayor importancia. Lo que importa es el conjunto de células que son capaces de ya formar tejidos y órganos y aparatos y sistemas, ¿no? Una cuestión más, pero es gracias a la unión de todas esas unidades individuales. Entonces, pues eso, conocimiento, adquirir conocimiento y traspasarla a las siguientes generaciones. Esto puede ser con cosas tan básicas como enseñar y el aprendizaje, pero también es a través de la reproducción. Si dejamos de reproducirnos, nuestra información adquirida no pasa a las siguientes generaciones por ese medio, puede pasar por otros medios, ojo, ¿vale? Y ya está, más o menos esa es mi forma de verlo. No sé qué opináis y cuál es vuestra forma de verlo. La verdad es que sería muy interesante saberlo. Dejádmelo abajo en los comentarios. Creo que he encendido aquí la cámara y directamente he contestado a la pregunta. Y claro, entonces pues me ha salido un vídeo como un poco más engorroso, ¿no? Bueno, decidme de verdad lo que habéis pensado, lo que pensáis en los comentarios, si os gusta esta nueva sección, y podéis pasaros por Instagram para hacer las siguientes preguntas. En breves publicaremos unos stories y ahí podéis hacer las siguientes preguntas, a ver cuál de ellas selecciono para el siguiente Cognitio. Así que bueno, darle corazones, likes, suscribiros y compartid o no, haced lo que queráis. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.